Las propiedades teóricas son la variación de la presión de vapor. La presión de vapor es cuando la presión es la presión que ejercen las moléculas que son impulsadas hacia arriba cuando un solvente o una solución llegan a tal temperatura. El punto de congelación. El punto de congelación es cuando el un material baja a tal temperatura y empieza a ponerse en estado sólido. El punto de ebullición es cuando una solución o un solvente llega a tal punto de temperatura que su presión de vapor iguala a la de la atmósfera. Y la presión osmótica, que también está relacionado con el proceso de ósmosis de algunas plantas o animales de la naturaleza, que es el paso de solvente de una solución a otra mediante una membrana semipermeable. Hoy les venimos a exponer sobre un experimento de, de las propiedades relativas. Agregamos azúcar en un vaso de agua, aproximadamente 236 mililitros de agua y 26 gramos de azúcar. Con esto vamos a comprobar cómo va a aumentar el punto de congelación y cómo va a disminuir la presión de vapor mediante las ecuaciones matemáticas. Viendo congelada el agua, podemos observar que la disminución del punto de congelación fue de menos 0,54 grados centígrados. No teníamos los instrumentos necesarios para calcular ni la presión osmótica ni la presión de vapor con exactitud, procedimos a hacerlo con el método matemático. Y el resultado de la disminución de la presión osmótica fue de 735,88 milímetros de mercurio de la presión de vapor. Y la presión osmótica, el resultado fue 50,77. Terminaron las aplicaciones y muchas gracias por la atención. Para calcular la presión osmótica de la solución que se disolvieron 26 gramos de sal, con estos datos ya antes explicados, y 236 gramos o mililitros de agua, que equivaldría a 0,236 litros, ya habiendo hecho la transformación dividiendo 236 entre 1000, para poder calcular la molaridad que es necesaria para calcular el aumento de la presión osmótica o la presión osmótica de esta solución, cuya fórmula es molaridad por temperatura en grados Kelvin por la constante ideal para gases, que del agua la constante ideal para gases es 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol, estando a 100 grados sería una fórmula, tendríamos que primero calcular la fórmula de la molaridad, que sería lo que nos falta, ya que la temperatura la resolvimos sumando 273 más los 100 grados a los que se encontraba la solución, nos daría 373 grados Kelvin. Y ya tendríamos la constante ideal para gases del agua, que es 0,082. Lo único que nos faltaría calcular sería la molaridad, y para ello tuvimos que calcular los moles de soluto, los cuales se calculaban con gramos de soluto sobre peso molecular, y teníamos 26 gramos de soluto y 58,43 gramos sobre mol, que es el peso molecular. El resultado nos dio 0,44 mol sobre 0,44 mol sobre 0,262 litros, igual a 1,66 mol sobre litro. La constante ideal para la presión osmótica sería igual a 1,66 por 373 por 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol, nos daría
50.77 atmósferas, ya que los grados Kelvin con grados Kelvin se cancelan, los litros con litros se cancelan, los mol con mol se cancelan y la multiplicación total nos daría 50.77 atmósferas, lo cual sería la presión osmótica. Como no tenían los instrumentos necesarios para calcular la disminución de la presión de vapor o la variación de la presión de vapor, de manera física procedimos a resolverlo de manera matemática. Se dice que la fórmula para hallar la variación de la presión de vapor es la presión de vapor inicial por la fracción molar del soluto, y los datos que teníamos era que el agua a los 100 grados, su presión de vapor era de 760 milímetros de mercurio, y que las características del soluto eran que era la sal, que es NaCl, que en su nombre químico sería cloruro de sodio, cuyo peso molecular es 58.43 gramos sobre mol, y teníamos 26 gramos de este soluto disueltos en 236 gramos de agua, pues de agua, es decir, H2O, cuyo peso molecular es 18 gramos sobre mol. Procedimos a calcular los moles de soluto, los cuales se obtenían los gramos de soluto sobre peso molecular, es decir, 26 gramos de soluto sobre 58.43, que es su peso molecular, nos daría 0.44. Y necesitábamos calcular los gramos de solvente para poder calcular la fracción molar 1. Entonces, los gramos de solvente se conseguían dividiendo los gramos de solvente entre su peso molecular. En este caso eran 236 gramos sobre 18 gramos sobre mol, que era su peso molecular. El resultado nos dio 13.11. Y para calcular los moles de solución, sumamos los moles de soluto más los moles de solvente, y esto nos resultó en 13.55 mol. Ya teniendo todo lo necesario para calcular la fracción molar de soluto, procedimos a resolver la ecuación. Moles de soluto sobre moles de solución, que serían 0.44 moles de soluto y 13.55 moles de solución, que serían igual a 0.032, porque se eliminaron mol con mol y quedó un mol sin unidad. La variación de la presión de vapor, como ya lo había dicho, se conseguía multiplicando la presión de vapor inicial por la fracción molar de soluto, que es 760 milímetros de mercurio a 100 grados, por 0.032, que es la fracción molar de soluto, me resultó en 24.32 milímetros de mercurio. Y para calcular la presión de vapor a los 100 grados del agua con sal, o sea con cloruro de sodio, es la presión inicial de vapor menos la variación de la presión de vapor. Esto me resultaría en 760 milímetros de mercurio menos 24.32 milímetros de mercurio, que me resultaría en 735.68 milímetros de mercurio. Y sería la presión de vapor final del soluto a los 100 gramos. Digo, de la solución a los 100 gramos, es decir, el agua con sal. Para calcular el aumento del punto de ebullición en la solución del agua con azúcar, procedimos a sacar los datos del azúcar, cuya fórmula es C12H22O11, y su peso molecular era de 342 gramos sobre mol, y teníamos 26 gramos de este soluto, y los vertimos en 236 gramos de agua,
cuyo peso molecular es de 18 y fórmula H2O, para calcular la variación del punto de ebullición tuvimos que tener la molalidad y la constante ebulliscópica. Procedimos a calcular la molalidad con moles de soluto y kilogramos de solvente. Ya habiendo calculado los moles de soluto, que es gramos de soluto sobre peso molecular, y como gramos de soluto eran 26 y su peso molecular eran 342, el resultado nos dio 0.07 mol. Y ya teníamos los kilogramos de solvente, que eran 0.236 kilogramos. Y el resultado de la molaridad nos dio 0.29 mol sobre kilogramos. Esta molalidad la utilizamos para calcular la variación del punto de ebullición multiplicado por la constante ebulliscópica del agua, que era 0.52 grados centígrados. Esto lo multiplicamos y el resultado nos dio 0.15 grados Celsius. Esta variación se la restamos al punto de ebullición del agua, del solvente puro, que son 100 grados Celsius. Entonces en total nos daría 100.15 grados Celsius el punto de ebullición. Y la disminución del punto de congelación la calculamos con la molalidad y la constante ebulliscópica, que la constante ebulliscópica que teníamos era menos del agua es menos 1.86 grados centígrados, y como ya conocíamos la molalidad, procedimos a calcular la variación del punto de congelación, que sería 0.29 por menos 1.86 grados Celsius kilogramos sobre mol. Eliminamos mol con mol, kilogramo con kilogramo, y el resultado nos dio menos 0.54 grados Celsius. Y esto lo restamos al punto de congelación del agua, que es 0 grados, y nos dio menos 0.54 grados Celsius, que sería el punto de congelación del agua con azúcar.